Debemos hallar la longitud de las diagonales del paralelogramo y la amplitud del ángulo obtuso que éstas determinan al cortarse en el punto O. Por lo tanto, este problema es complejo. Tengo que encontrar la diagonal 1, la diagonal 2 y el ángulo obtuso que forman las diagonales entre sí. Vamos a empezar. Podemos usar los teoremas del seno y o del coseno siempre pensando en función de los datos que tenemos. Antes de empezar, lo que vamos a hacer es definir qué queremos averiguar. En este caso, quiero averiguar el ángulo A'. Lo llamo así porque el ángulo A contiene los dos ángulos entre las diagonales. Por lo tanto, le pongo un nombre. En este caso lo llamé A'. Entonces voy a decir que 19 centímetros sobre el seno de 45 es igual a 11 centímetros sobre el seno del ángulo A'. Despejo. Como está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Y paso la expresión 19 centímetros sobre el seno de 45 dividiendo. Centímetro con centímetro se va, porque simplifico. Entonces voy a decir que el seno del ángulo A' es igual a 11 por el seno de 45 sobre 19. Estoy operando entre fracciones. Despejo, por lo tanto el ángulo A' va a ser igual al arco seno de 11 por seno de 45 sobre 19. Me ayudo con la calculadora y a prestar atención. Mira, te quiero mostrar algo. No agregué ningún paréntesis, solo el que venía naturalmente. ¿Y qué pasó? Error. Es importante, la máquina no sabe qué querés que calcule, entonces ponele paréntesis. Un segundo paréntesis, 11 por seno de 45. Cerrar el primer paréntesis que es del argumento del ángulo, el segundo, dividido 19 y cerrar el tercer paréntesis. Perfecto. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo? Aproximadamente 24 grados. Todavía no respondo nada de lo que me pregunta el problema. Este es un dato necesario como para avanzar. Ya sé cuánto vale A', C' y quiero averiguar cuánto vale el ángulo D. Por lo tanto, voy a plantear el teorema de los ángulos interiores de cualquier triángulo. A' más C' más D igual a 180 grados. Reemplazo por la información que tengo y despejo. Por lo tanto, voy a decir que D es igual a 180 grados menos 45 grados menos 24 grados. Calculo y defino que el ángulo D mide aproximadamente 111 grados. Acá puede haber una pequeña variación dependiendo cómo truncamos o redondeamos las amplitudes de los ángulos. Usando el teorema de Pitágoras voy a definir que la diagonal 1 sobre el seno de 111 grados es igual a 19 centímetros sobre el seno de 45 grados. Despejo. Paso multiplicando seno de 111 grados. Con la ayuda de la calculadora, calculo 19 dividido seno de 45 por el seno de 111 grados. Me va a dar aproximadamente 25,1 centímetros. Por lo tanto, tengo la primera respuesta del problema. Una de las diagonales mide 25,1 centímetros. Para avanzar, voy a averiguar cuánto vale el ángulo A. Recuerden que A' es una parte,
Entonces le voy a poner a la otra A' doble. Entonces voy a decir que el ángulo A es igual al ángulo prima más al ángulo A' doble. Reemplazo, calculo y defino que el ángulo A mide 69 grados. Tengan en cuenta que un paralelogramo tiene lados opuestos idénticos. Por lo tanto, si sé que uno mide 19, el opuesto del otro lado, ¿cuánto va a medir? 19. Pasa lo mismo con el de 11 centímetros. Para interpretar mejor el problema, representé la mitad del paralelogramo con la información. Sé cuánto miden los lados del triángulo, quiero averiguar la diagonal, que en este caso sería el lado mayor, y conozco el ángulo opuesto. Fíjense, si yo planteo el teorema del seno, no conozco la diagonal, no conozco el ángulo B, no conozco el ángulo D. Por lo tanto, el teorema del seno no me sirve, no me alcanza, es insuficiente. Pero tengo otro recurso, que es el teorema del coseno. Diagonal al cuadrado es igual a 19 centímetros al cuadrado más 11 centímetros al cuadrado menos 2 por 19 centímetros por 11 centímetros por el coseno de 69 grados. Hago los cálculos . Y eso me da 332,20 centímetros cuadrados. Despejo, paso como raíz al cuadrado, me ayudo con la calculadora y digo que la diagonal mide aproximadamente 18,22 centímetros. Entonces la diagonal mide 18,22 centímetros. Completo nuevamente la figura, teniendo en cuenta que las diagonales se cortan en el punto medio. Ya conozco ambas diagonales, por lo tanto voy a visualizar el triángulo AOD, que contiene al ángulo obtuso que se forman al cortarse las diagonales. Entonces, no conozco este ángulo, solo sé que uno de ellos mide 24 grados. 19 centímetros al cuadrado es igual a la media diagonal 1. Media 25,1 centímetros, la mitad sería 12,55 centímetros. Lo elevo al cuadrado. La otra media diagonal es 9,11 centímetros. Lo elevo al cuadrado, menos 2 por 12,55 centímetros por 9,11 centímetros por el coseno del ángulo O'. Hago los cálculos. Quiero que prestes atención porque es un error muy común. No puedo sumar y restar todo junto, porque tengo que tener en cuenta que son 3 términos. Ahora te muestro. Primer término, segundo, y este es el tercero, porque está afectado por una multiplicación.
361 menos 157,5 menos 83 me da 120,5. Lo voy a dividir por menos 228,66 centímetros y eso va a ser igual al coseno del ángulo. Centímetro con centímetro cuadrado se van. Y eso me queda menos 0,5269. Lo voy a redondear a 0,53. Despejo como el arco coseno de menos 0,53 y obtengo el ángulo O. En este caso, 121 grados, 48 minutos, 6 segundos. Por lo tanto, obtengo las respuestas finales. Las diagonales miden 25,1 centímetros y 18,22 centímetros respectivamente. Y el ángulo obtuso que se forma al cortarse las diagonales mide 121 grados aproximadamente.